Bueno, vamos a ir comenzando. Como ya sabéis, este webinar es sobre el manejo de la vaca seca. Lo va a hacer Juan o Juanjo de Rodríguez de Ceriveta Asturgalaico, que es un equipo que trabaja en el norte de España. Ahora se presentará. Primero voy a hacer yo unas pequeñas aclaraciones para todos, por si hay alguien que es la primera vez que se une a una sesión online con esta plataforma de GoToWebinar, pues para que sepáis un poco lo que podéis hacer. Lo primero, si queréis realizar alguna pregunta, recordaros que tenéis todos el micrófono silenciado por defecto, ¿vale? Entonces no podéis hablar directamente, pero sí que podéis enviar la pregunta que os surja mientras Juan va presentando y exponiendo el tema a través del chat. Yo iré recopilando preguntas durante toda la sesión y al acabar la presentación, responderá Juan a las preguntas que hayáis ido enviando. Al final de la sesión, si queréis, si alguien tiene micrófono, sí que podéis darle al icono de levantar la mano, que es una manita que tenéis ahí en vuestro panel de GoToWebinar, y entonces nosotros manualmente, bueno, yo manualmente puedo activar el micrófono, por si alguien quisiera hablar de viva voz. Pero en principio, todo lo que enviéis al chat, ¿vale?, de preguntas, lo vamos a recibir y lo podemos debatir al final de la sesión. Ahora mismo, bueno, yo ya estoy presentando, entonces si hay alguien que no me escucha bien, también tenéis una sección de audio en vuestro panel de GoToWebinar que podéis revisar que esté funcionando correctamente por si acaso falla algo. Ahora mismo tenemos las webcams encendidas, pero sí que luego durante la presentación, bueno, yo por lo menos la voy a apagar, Juan como él vea, por si hay alguien que está conectado desde un móvil o una tablet, porque se ve un poco más pequeño, pues para que sea más cómodo para todos. Y al final de la sesión, recordar que hay un pequeño cuestionario de satisfacción que nos gustaría mucho que respondierais para saber un poco cuál ha sido la experiencia y en qué cosas podríamos mejorar. Y bueno, pasamos a presentarnos. Yo soy Almudena Molinero, trabajo para Uniformagri en España, soy veterinaria y bueno, estoy aquí como parte de la parte organizadora, digamos, ¿no? Somos los que hemos tenido la iniciativa. Este es el segundo webinar que hacemos en español, en inglés hemos hecho 3 o 4 ya. Y bueno, en principio son para consultores, por supuesto ganaderos también están invitados, pero son cuestiones más técnicas y que por supuesto se pueden tratar con el programa de Unifor, pero no están directamente relacionadas. Son temas aparte que creemos que pueden ser de interés para colaboradores y para la gente del sector en general. Y hoy el ponente, como ya he dicho, es Juan José Rodríguez. Hola, Juan. Hola. Así que Buenas nada, si te tardes. quieres presentar. Bueno, nada, yo soy Juan, somos poquitos y seguro que alguno me conoce. De hecho, hay algún compañero de equipo, por lo que estoy viendo. Entonces, nada, bueno, soy veterinario, nada, trabajo en esta empresa Seribet, que trabajamos en el noroeste de España, provincias de Lugo y Asturias. Y nada, me dedico pues, sobre todo bueno, mi día a día pues es control reproductivo, asesoramiento de granjas, un poco de clínica, manejo de transición, bueno, este tipo de cosas. Entonces, nada, suelo hablar mucho de repro, que es lo que más me llena siempre, pero bueno, esta vez pues me toca de vacas secas, que realmente tiene una importancia capital en el tema reproductivo también. Y nada, podemos empezar cuando quieras. Sí, vamos a empezar. Voy a cambiar de presentador, pasas a ser tú, Vale. así que cuando quieras. Bien, pues nada, vamos a hablar un poco de las claves, bueno, lo que tendríamos que controlar en algo tan importante como es la vaca seca. Bueno, aunque ya me presenté, bueno, tengo aquí un pequeño mapa de España por si hay alguien de fuera. Nosotros trabajamos en la zona de Lugo y Asturias, más al oriente de Lugo y el occidente de Asturias. Es una zona bastante ganadera, aunque evidentemente las vacas van a menos. Trabajamos sobre todo en vacuno de leche, aunque también trabajamos un poco
otras especies, todo en grandes animales, eso sí. Y bueno, hacemos un poco todos los servicios, desde clínica, reproducción, alimentación, asesoramiento, calidad de leche, gestión sanitaria de los rebaños, un poco todos los servicios. Somos un equipo de, de 7 veterinarios y un administrativo, 8 personas. Y, y nada, poco más que decir aquí. Vamos a hablar del secado. El secado, yo voy a hablar de estos 6 puntos que veis aquí. Los dos centrales, el cuánto debería durar el secado y las estrategias de alimentación y manejo, son lo principal de la charla, pero también voy a tocar un poco la importancia de este periodo, cómo se secan. Si me da tiempo, hablaremos un poco de prevención de hipocalcemia subclínica, porque me parece un tema importante, y terminaremos con cómo medir el éxito de este periodo. Bueno, la importancia del periodo seco primero es ¿por qué se secan las vacas realmente? O sea, realmente siempre se secaron las vacas, pero ¿es obligatorio secar una vaca? Pues realmente no es obligatorio, pero sí que es necesario y por eso se hace. El periodo seco es un periodo de descanso realmente, un periodo de descanso previo a una nueva lactación, donde el objetivo que tenemos siempre es recuperar a la vaca y a la ubre para una nueva lactancia. Esta frase siempre la uso y la uso con los ganaderos, pero también la voy a usar aquí porque es que las secas realmente es el punto crítico quizás más importante de un establo. No me cabe ninguna duda. Son las vacas que más leche van a producir en cuestión de semanas, con lo cual los cuidados que deberíamos reunir con ellas pues deberían ser bueno, los mejores de la granja. Bueno, aquí vemos un lote de secas en cama caliente, vemos vacas muy limpias, con buena condición corporal, confortables, con mucho espacio, bueno, bien mullido, pues como debería ser. Aquí también vemos un lote de secas en cubículos, que también es lo mismo, pues, lo que digo yo, las reinas del establo. Para hablar de la importancia de este periodo, hay una cita aquí que tengo yo aquí, que es que el secado va a determinar, pero dramáticamente, esto es súper importante, los resultados de la siguiente lactación. Es decir, si hacemos un mal secado, seguro que vamos a tener malos resultados. Si lo hacemos bien, podemos tener los buenos o regulares o incluso a veces malos, pero si lo hacemos mal, los resultados van a ser malos sí o sí. Es decir, es causa-efecto. Si el secado es malo, si lo hacemos mal, los resultados van a ser malos. Bueno, nos permite tratar vacas enfermas y recuperar, como dijimos antes, vacas que llegan justas de condición corporal, que en las condiciones actuales, con las persistencias tan altas que tenemos en las granjas, pues persistencias me refiero a producción de leche, vacas que se secan a lo mejor con 40, incluso 50 kilos de leche, pues bueno, hay vacas que van a llegar justitas. Vale. Voy a adentrarme un poco en cómo se secan las vacas y aquí me voy a basar en 3 puntos. 3 puntos. El primero de ellos es que realmente hacemos secado brusco o hacemos restricción de comida y ordeños, lo que nosotros vulgarmente llamamos estresar a las vacas. Siempre siempre se leyó, siempre se dijo, o siempre todos los estudios decían que había que hacer un secado brusco, realmente. Que el secado debería ser brusco. Es decir, yo tengo una vaca produciendo leche y le pongo un secado y punto, para las secas y se acabó. Realmente con las producciones que hay hoy, a mí me parece un riesgo innecesario, totalmente. Y más con la obligatoriedad del secado selectivo que tenemos ahora en España, a mí me parece un riesgo grave. Entonces, realmente, pues la recomendación nuestra es siempre restringir comida. Restringir comida me refiero a cambiar de ración, normalmente ración de secas, 2-3 días antes del acto de secado propiamente dicho, o restricción de ordeños, o las dos cosas incluidas. Y para mí el límite son los 25 litros. Es decir, yo no secaría una vaca que me esté dando más de 25 litros porque el riesgo es alto, bastante alto. El riesgo de mastitis al día siguiente, 2 días después de secarla, es bastante alto. Debería haber una zona habilitada para ello, para hacer este tipo de manejo, porque bueno, no es fácil, evidentemente. O sea, lo fácil sería secar y ya mandarla para el otro lote, pero realmente pues debemos tener un sitio adecuado para ello. Y ya repito, el límite estamos hablando de 25 litros. Bueno, aquí tenemos
una curva de lactación de una primípara. Esto es un reporte de Unifor. Fijaros cuándo llega el pico esta primípara, estamos hablando de 210 días, y prácticamente produce lo mismo al secado que a pico. Es una primeriza que preñó bien, preñó en su momento adecuado, 120 días más o menos, pero es que la vamos a secar con 40 litros. Esta vaca yo, un secado brusco, a mí me parece en la actualidad bastante aberrante. Y una vaca que tiene una curva mucho más típica, ¿no? Con su pico, o sea, con su subida, pico y luego bajada, pero también con muchísima persistencia y con una producción casi de 50 kilos al secado. Ahí no se ve, pero os lo digo yo. Casi de 50 kilos al secado. Estas vacas, evidentemente, y yo sin bajarlas de leche, el riesgo es muy alto. Vale. Los otros dos puntos que quiero ver aquí de cómo se secan las vacas es secado en sábana versus secado selectivo. Bueno, si hay alguien de fuera de España, sabéis que en España es obligatorio secado selectivo. Puede haber ciertos casos en que se pueda permitir un secado en sábana, pero tiene que ser puntual bueno, hay que solucionar el problema y luego ir a secado selectivo. Secado en sábana es todas con antibiótico, secado selectivo sería a las vacas enfermas, por decirlo así, las vacas con células altas o con mastitis clínicas durante la lactación con antibiótico, y el resto de vacas solo con sellador interno. Y luego aquí, el tercer punto que quiero tocar en cómo se secan es cómo se hace realmente el manejo de secado en la propia granja. Se puede hacer diario, con lista de tareas, o semanal, un día fijado por semana. A mí me gusta semanal y lo voy a justificar. Yo creo que las tareas que se programan normalmente se hacen mejor, se hacen bastante mejor. Si yo programo para cada día de la semana una tarea, y en este caso el secado sería una tarea, lo voy a hacer bastante mejor que si lo hago diariamente. ¿Por qué? Porque voy a preparar las vacas, voy a tener todo preparado bueno, como lo tengo que tener para hacer esa tarea, voy a dedicarme durante 1 o 2 horas a hacer esa tarea y normalmente lo voy a hacer mejor. Y además no se suele olvidar, porque cuando pongo algo para un día fijado por semana, pues realmente es más difícil que se olvide. A mí me gusta mucho más semanal. Se puede hacer de las dos maneras, yo creo que nunca más de semanal, nunca más de semanal. Nada, esto es respecto al secado selectivo, que ya sabéis que en España es obligatorio. Bueno, estos son 2 vacas, esto también es un reporte de Unifor, son 2 vacas y aquí tenemos el control lechero, aquí tenemos los días en leche y la producción de leche que tienen, que veis que tienen bastante producción cualquiera de las 2 vacas para secarse. Y tenemos una vaca enferma, con recuentos de células somáticas altos y crónica además. Este morado nos indica que es crónica, y una vaca sana. Esta vaca habría que secarla sin antibiótico, y esta vaca con antibiótico, más sellador interno. La vaca de abajo solo con sellador interno. Bueno, esto no nos queda otra que hacerlo así. Como dije antes, un secado brusco en cualquiera de estas 2 vacas, yo no lo veo, no lo veo. Vale, ahora me voy a centrar en cuánto debería durar el secado, y realmente es algo que veo yo que falla mucho en las granjas, aunque pensemos que se hace bien o podríamos pensar que se está haciendo bien, pues en muchos casos pues nada más lejos de la realidad. Voy a hablar de 2 tipos de secados. El secado estándar de 60 días, que es el que se utilizó prácticamente siempre, y el secado corto me voy a referir a 45 días. No voy a hablar de secados de menos de 45 días porque la pérdida de producción es demasiado grande como incluso para abarcarlo. Entonces voy a ver un poco de ventajas e inconvenientes de estos dos tipos de secados. Bueno, la ventaja de un secado estándar, pues básicamente de 60 días estamos hablando, es que mejora la condición corporal de las vacas, es decir, vacas que lleguen justas, bueno, tienen algo más de tiempo y recuperan un poco mejor. También hay mayor descanso de la ubre y por tanto hay mejores picos de producción. Es decir, si yo tengo las condiciones ideales para las vacas secas, yo siempre haría secados estándar de 60 días. ¿Por qué? Porque tengo mejores picos de producción y esto es lo más rentable, evidentemente, para una granja. ¿Cuáles son los inconvenientes? Que si hago más de 60 días o incluso estos 60 días, puedo tener mayor riesgo de patología posparto que si hago secados cortos. Esto está bastante demostrado. Los secados cortos reducen
la patología posparto, sobre todo si las condiciones de secas no son adecuadas. Y también puedo tener en ciertas vacas mayor probabilidad de engordar. Igual que decimos que tenían mejores, o sea, que podían recuperar mejor, pues también tienen un poco más de probabilidad de engordar. Vale, los secados cortos tienen ventajas también. Tienen ventajas también. Sobre todo, un menor riesgo de patología posparto. Cuando yo hago secado corto, esto es evidente que pasa así, tengo menor patología posparto. También tengo más espacio para las secas si este es limitado. Reduzco mi porcentaje de secas y por lo tanto tengo más espacio para ellas. Y hay técnicos que aluden a una posibilidad de más leche por vaca presente. Esto puede ser real en ciertos casos dependiendo de la granja. Esto depende bastante de la granja. Pero sí que puede ser verdad, por ejemplo, si hay poco espacio de secas o si la reproducción no es muy, bueno, no es muy buena, pues sí que podremos tener un poco más de leche por vaca presente. O si las condiciones de las secas no son muy buenas. ¿Cuáles son los inconvenientes? Pues básicamente que hay que ser mucho más preciso con la fecha. Si yo hago 60 y me quedo en alguna vaca en 50 o en 45, pues no hay mucho riesgo. Pero si yo hago 45 y no soy muy fino, por debajo de 45 días y por debajo de 35 mucho más, pierdo bastante leche en la siguiente lactación. También aumenta el riesgo de vacas que no suben. Vacas que no suben les llamo yo, por ejemplo, vacas con parto prematuro o vacas con gemelos, que es bueno, más o menos lo mismo, adelantan al parto. Y estas vacas, si yo hago secado corto, se me van a quedar con secaos de 20 días, 25 días. Esas vacas normalmente no suben a la leche y se tienen que ir de la granja. Con lo cual, con secaos cortos, esto es un riesgo que tengo que asumir. Y luego, si la repro es buena, o sea, si yo tengo tasas de preñez altas, la ganancia que dijimos antes de reducir el porcentaje de vacas secas, pues es menor. La ganancia os digo, de leche por vaca presente, pues es menor. ¿Por qué? Por el porcentaje de secas. Pues si la repro es buena, el porcentaje de secas ya va a ser mucho más bajo, normalmente de media anual, que si la repro es, bueno, si tienes un 12-13% de tasa de preñez. Vale. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué recomendaciones damos nosotros? Bueno, pues yo siempre digo lo mismo. Si el espacio de secas es suficiente me refiero a en cama caliente 10 metros cuadrados por vaca y cornaliza por vaca y en cubículos, pues cubículo por vaca y cornaliza por vaca, y la repro es buena, es decir, tasa de preñez por encima del 21%, yo haría 60 días en todas. ¿Por qué? Porque tengo mejores picos y por lo tanto mejor productividad. Esto es bastante evidente. Pero claro, estas son condiciones ideales, que muchas veces no se dan. Entonces, el segundo escenario sería espacio de secas insuficiente y la repro bastante mala. O sea, estamos hablando de tasas de preñez de 12-13% y con un espacio insuficiente en secas. Aquí estamos hablando, yo aquí haría 45 días en todas, tanto en adultas como en primíparas. ¿Por qué? Porque, bueno, si la repro es mala voy a tener vacas gordas, tengo espacio insuficiente, la ingesta de materia seca, que como veremos después es un factor clave, va a ser baja o no va a ser constante o va a ser distinta entre unas vacas y otras y por lo tanto mi patología posparto aumentaría. Entonces, lo que busco yo aquí es, en este caso, reducir lo máximo que pueda la patología posparto. Y para eso hago 45 días en todas. Y si el tercer escenario es que el espacio de seca sea insuficiente, pero la repro sea buena, que esto también puede pasar, de hecho pasan bastantes granjas, y yo aquí mi recomendación es 45 días en adultas y 60 en primíparas. ¿Por qué? Porque las primíparas, si las seco poco, y poco es 45 días para ellas, estamos hablando de vacas que van a parir de segundo parto, pierden más leche, mucha más leche que las adultas en la siguiente lactación. Por lo tanto, ¿por qué? Bueno, porque básicamente porque la persistencia, la curva de lactación es muy distinta entre primíparas y adultas. Entonces yo en primíparas aquí recomendaría siempre 60. En el segundo caso no, porque no me vería, o sea, no ganaría lo que pierdo por el otro lado. Pero bueno, en este caso sí que yo recomendaría es 45 en adultas con precisión y 60 en primíparas. Vale. En cuanto a duración de secado, para mí lo más importante es la precisión. Es decir, hacer lo que digo que voy a hacer. Si yo digo 60, tengo que hacer 60, y si yo digo 45, tengo que hacer 45. Lo que no puede pasar es que yo diga 60 y haga 100 por un lado y 30 por otro. O sea, 100 unas vacas y 30 otras. Entonces, el valor que mejor representa la precisión para mí es la mediana,
que es el valor que más se repite dentro de un conjunto de datos. Aquí pongo 5 granjas y aquí lo que vamos a valorar es básicamente media percentil 25, que son el 25% más bajo, la mediana, que es el valor que más se repite, el percentil 75, que es el 25% más del valor más alto, el máximo y el mínimo. Bueno, tenemos 5 granjas. La primera y la segunda granja son bastante similares y secan bien. Bueno, todas estas granjas primero pretenden secar 60 días. Esto es lo primero que tenemos que saber. Las 5 granjas pretenden secar 60 días. El objetivo era secar 60 días. Las 2 primeras granjas lo consiguen. ¿Por qué? Porque la media se parece a la mediana, el percentil 25 se parece al percentil 75, no hay mucho más de 10 días de diferencia, y la mediana es lo que, o sea, casi todas las vacas se secan lo que el ganadero, o sea, lo que entre el ganadero y el técnico, pues decidimos que se tienen que secar, que son 60 días. Es verdad que hay unos máximos muy altos, los mínimos no son tan bajos, pero sí que los máximos, estos son vacas que, bueno, me imagino que preñaron mal y se secaron por producción. La granja 3 seca fatal, fatal. Estamos hablando de que su media son 46 y pretende que sean 60, pero es que su mediana son 42. Es decir, el valor que más se repite, la mayoría de las vacas se secan 42 días. El percentil 25 son 36, todavía más bajo. Un 25% de las vacas se secan 36 días y ni siquiera el percentil 75 llega a los 60 que pretende hacer. Y el mínimo está en 27 días, fijaros. Aquí como haya algún problema de parto prematuro, bueno, aquí vacas que no suben, muchas. Y pérdida de producción, para mí, mucha en esta granja, claramente. A ver, esto era lo que pasaba, ¿eh? Ahora este problema ya se solucionó, pero bueno. La cuarta granja también seca regular, lo hace bastante bien lo que pretenden la mayoría de las vacas, 64 días, pero tiene un problema reproductivo grave y por lo tanto su percentil 75 se le va mucho. O sea, el 25% más alto se le va a 82 días, muy por encima de los 60 que pretende. Y el máximo también se le va muchísimo, 239 días. Esta granja seca por producción bastantes vacas. Quizás un 25% de las vacas se sequen por producción en vez de por días, que es como debería ser. Y la granja 5 es la perfección para mí, sería prácticamente la perfección. Estamos hablando de una mediana de 62 y una media de 63, son iguales. El percentil 25, 59 y el percentil 75, 68, prácticamente iguales. O sea, esta granja hace lo que dice que va a hacer, que sería lo ideal. Vale, como ejemplo voy a poner una granja de 100 vacas de lactación más 15 secas. Un ejemplo práctico, vamos, estoy hablando aquí. Y tiene una cama caliente de 12 por 10 metros cuadrados, que son 120 metros cuadrados. Lo ideal serían 10 metros cuadrados por vaca y esta granja está en 8 metros cuadrados, que tampoco es un desastre, pero bueno, está en 8 metros cuadrados por vaca. Tiene una tasa de preñez del 23%, es decir, tiene una repro buena, vamos a decir buena, podría ser mejor, evidentemente hay granjas mejores, pero la mayoría están por debajo. Y hace secado 60 días en todas las vacas. Yo aquí mi recomendación es reducir el secado a 45 días en vacas de más de segundo parto, pongo con precisión quirúrgica. Esto es mucho riesgo, ¿eh? Cuando yo hago esto en esta granja, hay que controlar muy bien que realmente estos 45 días se hagan 45 días, porque si yo pongo 45 y el tipo hace 30, tenemos un problema. Y las primíparas yo las mantendría en 60 para no perder picos en la siguiente lactación. Pero bueno, sería una medida que aumentaría el espacio por vaca y aumentaría la ingesta de materia seca probablemente y mejoraría la granja. Vale. Vamos a dejar la duración y nos vamos a meter en las estrategias de alimentación y manejo para mejorar o para optimizar el periodo de transición, que al final es lo que nos va a dar los resultados. Vale, lo primero, ¿qué es el periodo de transición? Esto todos lo tenemos claro, todos los que estamos aquí seguro que lo tenemos claro. Son 6 semanas, más o menos 3 semanas antes del parto, que es lo que llamamos preparto, y 3 semanas después del parto, que es lo que llamamos posparto. Vale, ¿qué ocurre durante el periodo de transición? Pues ocurre básicamente que la ingesta de materia seca se reduce, como todos sabéis, luego se mantiene baja los primeros días después del parto y luego empieza a subir. La producción de leche ocurre lo contrario, empieza a subir, 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 y aquí hay un momento donde se produce lo que llamamos balance energético negativo.
hasta que la producción de leche y la ingesta de materia seca, más o menos, no es que se igualen, pero llega un punto, que suele ser en el pico de lactación, donde el balance energético se vuelve otra vez positivo. Evidentemente, las reservas corporales se reducen durante este periodo. ¿Por qué? Porque se queman lípidos que lo que nos van a producir más o menos, bueno, aquí pone 50 kilos de lípidos, nos van a producir más o menos 8 o 9 litros por vaca y día. Este balance energético negativo realmente no es un problema. Si se produce en el posparto y no es muy grave, pues no es un gran problema. De hecho, es beneficioso porque las vacas están produciendo leche a costa de sí mismas, con lo cual no se la tenemos que aportar desde fuera. No es malo per se. Esto lo vemos en este gráfico. Aquí vemos un balance energético neto negativo después del parto, y esto no es malo per se. Este que se ve aquí rojo antes del parto sí que es malo, pero lo malo es cuando este balance energético negativo se produce antes del parto. Esto sí es un problema. Cuando la ingesta cae mucho antes del parto y la vaca baja de peso antes del parto, esto sí es un problema, y de aquí, de esta franja roja, de esta área roja, es de donde vienen la mayoría de los problemas postparto. Vale. ¿Qué efectos tiene el balance energético negativo? Y pongo excesivo o preparto o posparto excesivo. Ya nos entendemos todos. Bueno, básicamente deteriora la respuesta inmunitaria, favorece la aparición de las principales enfermedades posparto, metritis, citosis, retención de placenta, cuajar, etc. Merma los resultados reproductivos, disminuye la producción de leche y aumenta la tasa de eliminación, sobre todo la tasa de eliminación a pocos días en leche, que es la que realmente nos genera muchas pérdidas en la granja. Bueno, como efectos del balance energético negativo, hay una gráfica que es muy gráfica, o sea, no sé cómo explicarlo, muy evidente, que se ve muy bien, que es la de Hussey de 2007, que vieron que aquellas vacas que iban a desarrollar severas o moderadas metritis después del parto, 2 semanas antes de este, y estamos hablando de metritis, tenían una menor ingesta que las vacas con un posparto saludable. Esta es la gráfica. Vacas con alta ingesta, y no alta ingesta, sino constante, también van a tener muy buena ingesta después del parto y muy pocos problemas. Aquí estamos hablando de metritis, pero quien pone metritis podría poner casi cualquier enfermedad posparto. Las vacas con baja ingesta y con caída de ingesta 7 días antes del parto, aquí veis la caída de ingesta, aquí se mantiene casi hasta el parto, desarrollan severas metritis, y estas severas metritis nos dan baja ingesta posparto. Evidentemente, estas vacas van a producir mucha leche y estas vacas van a producir mucha menos leche, aunque solo sea una metritis, que podemos pensar, oye, una metritis no es tan grave. Vale. ¿Cómo se mide este balance energético negativo? Bueno, lo podemos medir en preparto, que sería lo óptimo realmente, pero bueno, se haría midiendo nefas, ácidos grasos no estrificados antes del parto, pero esto es caro y poco operativo. Caro y poco operativo. Se puede hacer puntualmente en un caso muy grave, pero lo que se suele hacer es medir el balance energético posparto y así saber cuánto tenemos también en preparto, ¿no? Esto es un poco lo que se suele hacer. ¿Por qué? Porque es mucho más barato y mucho más operativo. ¿Qué medimos para medir este balance energético posparto? Negativo posparto, pues los cuerpos cetónicos, básicamente beta-hidroxibutirato en sangre o acetoacetato en orina. Esto es cómo se mide el beta-hidroxibutirato en sangre. Luego os pongo los puntos de corte, pero básicamente es un aparatín que mide en milimoles por litro, con una gota de sangre, cómo estaría la vaca. Y esto es cómo se mediría el acetoacetato en orina. Son tiras de orina, también con una calibración, miden en miligramos por decilitro, miligramos de acetoacetato en orina por mililitro de leche, por mililitro de orina. Vale, una cetosis subclínica. La cetosis la dividimos entre subclínica y clínica. Una cetosis clínica sería por encima de 2,6 milimoles por litro en sangre, y una cetosis subclínica entre 1,2 y 2,6 milimoles por litro en sangre. Esto con beta-hidroxibutirato, evidentemente. Y se correspondría aproximadamente con el 15 y 40 del acetoacetato en orina y con el 80-160 miligramos por decilitro de acetoacetato en orina.
¿Qué es lo ideal y qué es lo que hacemos desde Seribet? Pues monitorizar todas las vacas 3 semanas posparto. Esto es algo que mucha gente nos tacha de locos, pero sabiendo esto, monitorizando todas las vacas y teniendo datos, es como realmente podemos actuar cuando hay un problema en la granja y actuar rápidamente. Vale, ¿y cuál es la clave? Pues como vimos en la gráfica de Hussey, la clave es la ingesta, siempre. La ingesta preparto. La ingesta optimizada antes del parto. ¿Y cómo optimizamos esta ingesta de materia seca durante la transición? Bueno, pues hay diferentes factores que podemos dividir en estos 3 grupos que nos afectan a esta ingesta de materia seca. Tenemos factores ambientales, que es sobre todo el bienestar. Esto no hace falta poner nada, simplemente ver fotos que vamos a ver ahora. Luego tenemos factores animales, como son los días al parto, el número de partos o la condición corporal. Y luego factores nutricionales, bueno, nutrientes y estrategias de racionamiento. Vamos a ir viendo todo esto poco a poco. Bueno, ¿cuánto confort debemos dar a una vaca? Y esto es clave. Bueno, yo pongo aquí unas pautas, pero lo importante es ver las fotos que vamos a ver después. Bueno, cubículos, mínimo un cubículo por vaca, bien dimensionados y bien llenos. Si pueden ser de arena, mejor. Si tenemos cama caliente o cama fría, compost, estamos hablando de un mínimo de 10 metros por vaca. Cuanto más mejor, evidentemente, pero tampoco podemos que es caro tener tanto metro por vaca, pero un mínimo de 10 metros cuadrados por vaca o un óptimo de 10 metros cuadrados por vaca. Separar novillas de secas, porque el tenerlas mezcladas, evidentemente, limita la ingesta, sobre todo de las novillas, por temas de, de competencia entre animales. Una cornaliza por vaca y suficiente espacio de bebedero y con agua limpia. Esto es clave también en muchos casos. Este problema existe. Bueno, pues nada, suficiente espacio de comedero, comida bien arrimada, cubículos bien llenos de arena. Cubículos, esta es la misma foto que os puse al principio, pero bueno, cubículos bien llenos, vacas bien acostadas, limpias. Bueno, esta está un poco más sucia, pero lo mismo. Esto es un lote de leche, pero podemos hablar exactamente lo mismo. Cubículos muy bien hechos, camas muy bien, o sea, las vacas muy bien acostadas. Esta es la misma foto de antes o parecida también. Cama bien mullida, una vaca limpia, muy buena condición corporal. En esta granja tenemos separado, no en cuanto a comida, pero sí en cuanto a lo que es el espacio físico, las vacas secas del preparto. En este lado donde está esta vaca negra sería preparto. Ya veis que la vaca está prácticamente preparada para el parto. En este lado están las secas de menos tiempo, por decirlo así. Confort. Esto no hace falta ni comentarlo. Esto es compost, pero es que esta vaca está, no sé, en la gloria. ¿Y qué atención solemos prestarles? Por lo menos en nuestra zona y supongo que en muchas zonas. Pues esta o esta. Esto habla por sí solo, no hace falta ser muy tal. Aquí cuando llueve, pues se mojará todo. Aquí mira cómo está todo, cómo estarían las vacas. Es que las vacas están bastante bien, se ven bastante bien, pero necesitamos mejorar muchas cosas. O esto, en el caso de que estén estabuladas. Una cama muy mala, unas colchonetas hechas un desastre. Bueno, lo que hay. Esto es un caso práctico que tuvimos también en Seribet. Es una granja donde, bueno, tenía bueno, aquí se lleva mucho unas pacas que vienen preparadas para dar a secas, pero la paca estaba en cuatro cornadizas y luego un silo muy malo, un silo de hierba muy malo a los dos lados. Muy poco espacio. Las vacas bueno, están ahí, están comiendo la mayoría, pero no hay espacio para comer. Y esto se convirtió en esto. Es decir, toda la misma comida de secas, preparada para secas, por todo el pesebre, distribuida por todo el pesebre, muchísimo más espacio. Antes el espacio era este que vemos aquí, ahora es de ahí hacia allá también. Bueno, las vacas en los cubículos, 2 vacas comiendo. ¿Por qué? Porque las vacas están llenas, las vacas están bien. No tiene mucho más. Esta granja cambió radicalmente al hacer esto, radicalmente. Aquí pongo esto porque no es el óptimo, aunque podríamos pensar que bueno, la vaca seca está muy bien en el pasto. Los pastos verdes no son buenos para vacas secas por una razón nutricional, que es que los pastos verdes tienen
mucho potasio y predispone a hipocalcemia. Y si es en primavera, pues también tienen, en primavera, en otoño, también tienen mucha, mucha proteína degradable en rumen y también provoca diarreas por exceso de, bueno, por exceso de proteína degradable. Eh, pongo esta cita también porque es muy mía y me gusta mucho. Es la mejor ración del mundo. La mejor ración del mundo. Mucha gente se basa en las secas en hacer una ración muy óptima, en 1200 gramos de proteína metabolizable, baja energía, en controlar muy bien todo, no sé qué, y al final, si no hay confort, nada funciona. Nada funciona. Por lo tanto, de todos estos factores, evidentemente, el confort es lo que más hay que tener en cuenta. Bueno, en cuanto a factores animales, bueno, los días al parto ya lo sabéis, las vacas con intervalos entre partos largos evidentemente tienen más problemas. ¿Por qué? Porque llegan más gordas, nuevamente. El número de parto también influye, o hacia atrás, perdón. El número de parto también influye. Esto es lo que comen las vacas, la ingesta que tienen las vacas eh, por porcentaje de peso vivo. Novillas son los cuadraditos blancos y los cuadraditos negros son vacas. Y hay autores que dicen que las novillas, o sea, las novillas, sí, las novillas, exactamente, las novillas que van a parir de primer parto tienen menos problemas que las vacas, en muchos casos, porque la ingesta de materia seca es mucho más constante hasta el parto que en el caso de las vacas, que hay una bastante más caída. Esto es bastante típico. Y es bueno, una de las teorías que hay que explica que las vacas tengan más problemas postparto que las primíparas. Desde luego que, evidentemente, la ingesta es bastante diferente eh, en vacas o sea, comen más las vacas, evidentemente tienen más capacidad que las primíparas, que las novillas. Vaya. Y lo más importante de todo es la relación condición corporal e ingesta en materia seca. El descenso es lineal, es decir, a medida que aumenta la condición corporal, la ingesta de materia seca preparto disminuye dramáticamente. ¿Cuánto? Bueno, pues la disminución es en las 3 semanas anteriores al parto, para vacas delgadas, intermedias y obesas, es de un 28, 29 y 40% respectivamente. Es decir, una vaca de este tipo, la ingesta de materia seca cae mucho más dramáticamente que en una vaca delgada o incluso una vaca intermedia. Vale, pongo esto, que es exactamente lo mismo. Esto es una ganadería con una reproducción óptima, donde las vacas a partir de 250 días no se inseminan. Ya no es que no preñen, es que no se inseminan, pero es que están todas preñadas. Esto sería lo ideal, o sea, aquí están todas vacías, esto es una curva de supervivencia, aquí están todas vacías, lo que queda por debajo de la curva es lo que está vacío y a 250 días pues está todo preñado. Esto es lo ideal, pero lo que suele ocurrir es más bien esto, que es que a 200 días todavía nos quedan un 20-30% de las vacas sin preñar, pero es que a 300 y pico quedan más o menos las mismas. Toda esta cola, evidentemente, son las vacas que nos van a generar problemas. Toda vaca que esté por aquí nos va a generar muchos menos problemas en el siguiente parto. Vale, y por último vamos a hablar de factores nutricionales. Factores nutricionales, vamos a hablar de los nutrientes. Los nutrientes importantes a la hora de hablar de una ración de seca son la fibra y la energía. Básicamente la fibra y la energía. Em, ahora que llegamos a un dilema, que es que yo quise hacer aquí que Almudena hiciera una pregunta, que os hiciera una pregunta. Somos pocos, pero podríamos Sí, la responderla. lanzamos, la lanzo, la lanzo. Vale, pues lanza. Ya está. Ahora, bueno, tú no la ves, Juan, pero los que están participando Sí, la sí que veo, la sí. van. ¿La ves? Vale. Sí, sí, que sí, la veo. Pues Bueno, eh, básicamente es que si trabajáis con 1 o 2 lotes en secas, eh, ¿y cuál debería ser el nivel energético de esa ración? Me interesa más la primera, que respondáis a la primera. Si deberíamos dar 1 o 2 raciones durante el secado. vale. Tenemos un 30%, 35% que ya han votado. Eh, Vamos a esperar un poquillo.
Vale, bueno, tenemos un 65% de votos, así que lo voy a cerrar ya y lo comparto. ¿Puedes ver la respuesta, la cantidad de respuestas, Juan? Sí, pone, Sí. lo veo bastante pequeño, pero bueno. Bueno, pues un 47% ha dicho que sí que lo hace en todas, un 27% solo en algunas y otro 27% no lo hace. Vale, o sea que la mayoría de la gente lo hacen todas, ¿no? Sí, eso es, Lote casi la preparto. mitad. Vale. Mm, mm, Bueno, pues voy a continuar y luego sí. lo discutimos si queréis. Vale. En nuestro caso lo hacemos siempre con un solo lote y os explico, es muy sencillo el ver el porqué. Y es porque son granjas pequeñas. Son granjas pequeñas, son granjas de 50 a 300 vacas en nuestro caso. Es decir, que poniéndonos en el caso de la más grande, estamos hablando de 300 vacas por un 15% de secas, son 45 secas, que si dividimos el secado más o menos en 3, estamos hablando de 15 vacas preparto. Alimentar un lote de 15 vacas preparto a mí me parece complicado, no se puede hacer un carro. Entonces, nosotros en ningún caso, y digo en ningún caso, tenemos, a ver, sí tenemos en algún caso lote separado, pero con la misma ración. No hacemos preparto. Y los resultados realmente son muy buenos. O sea, tenemos granjas con muchísima leche sin hacer preparto. Hay gente que defiende el preparto, que dice que sin preparto no se puede hacer leche, no se puede hacer leche en condiciones, es decir, 40 kilos, 45 kilos, y realmente yo lo que quiero desmentir aquí hoy es que eso sí se puede hacer, sí se puede hacer. Yo no digo que se pueda hacer más en esas granjas, se podría hacer más, pero que se puedan hacer altas producciones, muy altas producciones, sin lote preparto, eso tengo yo la evidencia de que sí se puede hacer, por si alguien lo duda, vamos. Bueno, como hacemos solo una ración, y vamos a ver qué tipo de ración hacemos, ¿no? En nuestro caso. Y bueno, básicamente lo que le pedimos a este tipo de ración es básicamente que la podamos dar a libre disposición y que las vacas no engorden, que no haya problemas posparto y que limite la caída de ingesta que se produce en la última semana posparto. Por último, que sea baja en calcio y en potasio. ¿Por qué? Porque nos puede generar raciones aniónicas, porque nos puede generar, si no, problemas de hipocalcemia. Vale, ¿qué tipo de ración es esta? Pues en nuestro caso es raciones altas en fibra y bajas en energía, es decir, raciones con bastante paja. Ya os lo digo así, son raciones con, bueno, con un 30-40% de paja y de ahí para arriba no, un 30-40% de paja tranquilamente. Evidentemente paja picada, pero bueno, son este tipo de raciones las que nosotros hacemos y recomendamos para nuestras granjas. Vale, ¿cuál es el objetivo de esta ración? Pues básicamente es lograr que la vaca, teniendo ración a libre disposición las 24 horas, sea capaz de comer lo necesario, pero nada más que lo necesario. Es decir, la idea es que cubra sus necesidades, pero nada más que esas necesidades. Si la ración no limita la ingesta, es decir, imaginémonos que quitamos la paja, por ejemplo, la vaca engordaría y o tendríamos que o la vaca engordaría o tendríamos que restringir el acceso a pesebre, que es lo que no queremos hacer. Queremos que coman lo máximo posible sin que engorden. Vale, esta es una ración típica. Podríamos poner o no este heno de alfalfa picado. En muchos casos no se pone, en otros casos sí. Lo que sí que suelen llevar nuestras raciones siempre es paja picada y silo de maíz, siempre, en estos porcentajes o incluso más. Y luego harina de maíz, harina de soja, un poco de urea y un corrector. No tiene mucho más. No tiene mucho más y es lo que se suele hacer para todo el secado, vamos. Esto, como digo, este heno de alfalfa, a veces, bueno, puede ser esto, se puede sustituir por alguna otra cosa, o incluso se puede quitar y meter un poco más de paja, un poco más de silo de maíz y punto. Vale, algunas recomendaciones para este tipo de raciones. Pues básicamente forrajes muy bien picados, menos de 5 centímetros y de muy buena calidad. Ojito con la calidad de la paja, porque son raciones muy altas en paja y si la calidad de la paja es baja, la ingesta baja muchísimo. Y hay muchos problemas de este tipo. Cuando hay baja calidad de la paja, como son raciones muy secas y con muchísima paja, nos baja mucho la ingesta. Y si baja mucho la ingesta, aumentan los problemas. Esto está claro. Bueno, asegurar el acceso continuo a comedero.
número de cornadizas y vacas y arrimado continuo, son raciones muy secas, son raciones que a lo mejor con un 70% de materia seca o incluso más, en el caso de los pacones estos estamos hablando de 90%, 80 y mucho por ciento, son raciones que desarriman muy fácil. Entonces hay que estar arrimando continuamente, que eso es muy difícil, o robot de arrimado, que es lo suyo. Es lo suyo. Luego hay que controlar la ingesta, evidentemente, y lo que pretendemos conseguir es 12, 14 kilos de ingesta, pero tampoco mucho más. Es decir, bueno, cubrir necesidades sin pasarnos. Estas raciones, por ponerles algún defecto, pues quizás el primer día, segundo día, las vacas dan poca leche, poco calostro, pero bueno, suficiente para el ternero. Son raciones eso que nos suelen dar muy pocos problemas o ningún problema de edemas, ningún problema de edemas. Y bueno, tienen sus ventajas. Yo no, hay gente que dice que se puede perder leche o que se puede perder. Yo no lo veo, realmente, yo no lo veo. Yo creo que lo que os digo, son granjas con muy alta producción, no me parece a mí que limite demasiado. Vale, no sé cómo voy, Almudena. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien, bien. Más bien, Bien. son -10, Bueno, pero pero más bien. bueno, pues lo haremos entonces. Venga. Nada, un poco hablar de la hipocalcemia subclínica porque es algo que tiene realmente mucha importancia en las secas, mucha importancia en las granjas, quiero decir. Y nada, simplemente vemos que las necesidades de calcio y la producción de leche. Las necesidades de calcio aumentan, se multiplican por 4 aproximadamente desde preparto hasta posparto. Evidentemente la leche sube y la ingesta de materia seca, pues lo que vimos, baja y luego vuelve a subir. Bueno, simplemente que las necesidades de calcio aumentan dramáticamente en torno al parto. Bueno, unas pinceladas sobre el calcio. El calcio en sangre más o menos es el 1% del total, el calcio en los huesos es el 99% del total. Esto quiere decir que realmente sí o sí tenemos que movilizar calcio, porque si no, ese aumento tan dramático que hay alrededor del parto no es capaz de cubrirlo la vaca. Eso, antes del parto baja demanda, luego alta demanda, y la activación de estos mecanismos de movilización de este calcio que está, como decirlo así, retenido, es súper lenta. Estamos hablando de 4 o 5 días. Deberíamos activarlo antes del parto para después tener calcio suficiente alrededor del parto. Bueno, esto es la prevalencia de hipocalcemia subclínica, que es mucho más alta de lo que realmente podríamos pensar. Mucho más alta. Estamos hablando que en primer parto un 25% más o menos. Esto se mide, bueno, hay unos puntos de corte que unos autores los ponen un poco más altos, otros un poco más bajos, alrededor de 8, 8,5 estamos hablando. Bueno, estamos hablando que un 37,5% de las vacas aproximadamente tienen hipocalcemia subclínica alrededor del parto y solo un 4,2% hipocalcemia clínica. Pero es que vuelvo a decir lo mismo, un 25% de las primíparas y a un 41% de las secundíparas. Bueno, esto es lo más importante de lo que quería contar. Me parece súper importante. Aquí tenemos vacas con metritis y con metritis puerperal. Metritis puerperal, estamos hablando de vacas con jodidas, vamos a hablar claro. Vacas con fiebre y metritis, pues vacas con metritis, con descarga maloliente. Bueno, estas vacas son más graves, estas un poco menos graves. Y nada, lo que quiere mostrar esta gráfica es básicamente que la normocalcemia o la hipocalcemia subclínica es más importante que el resto de factores de riesgo. Es decir, yo puedo tener altos factores de riesgo de metritis, que todos sabemos cuáles son. Todos sabemos cuáles son. Retención de placenta, gemelos, baja ingesta preparto, lo que queráis. Malas condiciones al parto, partos difíciles, lo que sea. Todos esos factores de riesgo, el más importante es la hipocalcemia. La hipocalcemia subclínica, ojo. Es decir, si yo tengo bajos factores de riesgo de metritis, o altos factores de riesgo de metritis, pero tengo normocalcemia, tengo muy poca metritis. Sin embargo, si tengo alto riesgo del resto de factores y tengo hipocalcemia subclínica, prácticamente todas las vacas tienen metritis. Y aunque tenga el resto de factores de riesgo bajos, si tengo hipocalcemia subclínica, tengo mucha prevalencia de metritis.
Esto me parece súper importante porque realmente tiene una importancia capital la hipocalcemia subclínica en el riesgo de metritis. Y es la enfermedad más difícil de controlar. La enfermedad posparto más difícil de controlar, bajo mi experiencia, bajo mi punto de vista, es la metritis. Controlar un problema de cuajares o un problema de cetosis o de retenciones incluso es relativamente sencillo. Controlar un problema de metritis es bastante difícil, bastante difícil. Hay que controlar muchas cosas y es la enfermedad más sensible a caídas de ingesta y a hipocalcemia subclínica. Bueno, nada, estrategias para limitar la hipocalcemia subclínica, pues bueno, raciones de preparto o raciones de secas, en nuestro caso, bajas en calcio y potasio, que esto sí se hace en todos los casos, dietas acidogénicas en preparto, pero claro, tendría que ser solo en preparto, con lo cual nosotros no lo usamos. Se puede usar durante todo el secado, pero es un problema. Es un problema porque pierdes el efecto beneficioso de esas dietas. Y suministrar calcio después del parto, que también es otra de las estrategias que nosotros utilizamos, sobre todo bolos de calcio. De las dietas acidogénicas, aquí se utiliza poco porque no hacemos preparto. Entonces, al no hacer preparto, bueno, en este caso, pues, eh, bueno, no podemos utilizarlas o no las utilizamos. Vale. Si alguien las utiliza, y bueno, claro que se puede utilizar, sería solo en preparto, 21 días. Hay que utilizar dosis adecuadas midiendo pH de orina siempre, para no pasarse ni quedarse corto. Y hay que tener en cuenta que reducen la ingesta, con lo cual tenemos que tener un manejo exquisito que estimule muy bien esta ingesta, porque si no, el beneficio que nos puedan dar lo podemos perder en reducción de ingesta de materia seca. No me voy a meter más en esto porque ni lo utilizamos. Si alguien tiene interés, pues bueno, hay gente que sabe mucho y yo podría hasta buscar información o lo que fuera. Vamos. La suplementación, lo que hacemos nosotros básicamente es utilizar bolos orales en vacas de más de tercer parto y en vacas de más de segundo parto si hay factores de riesgo. Es decir, si hay otros factores de riesgo, por ejemplo, gemelos, intervalos entre partos largos o algún tipo de vaca gorda o algún problema añadido, pues en segundo parto ya utilizamos bolos orales. Y calcio intravenoso si hay clínicas. O sea, si tenemos una vaca tirada, evidentemente calcio intravenoso y a mayores, pues bolos de calcio. Bueno, me queda cómo medir el éxito de este periodo. Evidentemente tenemos que controlarnos. Tenemos que controlarnos. Lo que no se mide no se puede gestionar. Esto es algo clave en cualquier faceta de la vida, pero en el caso de las vacas, pues no es nada diferente. Y otro tema importante es que no puedo solucionar un problema que no sé qué tengo. Es decir, si yo no mido, yo no sé que tengo un problema. Esto me pasa a mí con muchísimos clientes, bueno, sobre todo clientes nuevos, clientes que empiezan. Claro, no saben que tienen un problema. Y si no saben que tienen un problema, pues ¿qué van a solucionar? Pues nada. Mediciones para secas. La condición corporal, que es lo que utiliza casi todo el mundo. Nosotros la utilizamos relativamente poco. Se debería utilizar más, realmente, pero lo utilizamos poco, con lo cual no voy a entrar en ello demasiado. Bueno, sabéis que no puede haber demasiada pérdida de condición corporal, es decir, como mucho un punto. Ahora se está diciendo que en el caso de novillas sí que deben parir con una condición corporal tirando a alta, tirando a 3,5. En el caso de las vacas estamos hablando de sobre 3, sería lo ideal. Y que no haya mucha pérdida de condición corporal después del parto. Ahí medir a la hora en el secao, en el parto y en el posparto temprano, pues nos daría una idea de lo que está pasando. Bueno, lo que más utilizamos nosotros son las tasas de enfermedades posparto. Estos son datos de nuestros propios. Lo digo por si a alguien le sirve, puede hacer una foto, lo que quiera, no hay ningún problema. Porque claro, en la literatura pues se ven datos pues mucho más bajos que esto en muchos casos. Y yo creo que en el caso, por ejemplo, de la metritis no es muy realista lo que se ve en la literatura. Y básicamente es porque no se miran todas las vacas. Aquí hay 7.400 datos analizados aproximadamente de 2010 a 2021 y estamos hablando de más o menos de un 30% de metritis, 25-30% de metritis. Definiendo metritis con descarga, marrón, maloliente, con o sin fiebre, y aunque la vaca no esté demasiado tocada.
Bueno, vemos los porcentajes de cetosis globales. Estamos hablando de, bueno, aquí hay diferencia, mucha diferencia entre los dos periodos, es decir, una mejora importante. Estamos hablando de, de un primer periodo de un 20%, otro periodo del 30% y el último, o sea, de 2017 a 2021, pues con 4.014 datos, un 12,8% de cetosis subclínica, de cetosis total, clínica más subclínica, que yo creo que es un dato muy bueno, vamos. La retención de placenta pues está entre un 7 y un 9% en el caso de nuestros datos, y los desplazamientos de abomaso entre el 4, entre el 5 y el 8%, también en el último periodo, 2017-2021, pues con una mejoría evidente. Aquí es donde os decía que la metritis incluso se aumentó, es decir, controlar la metritis, controlar cualquier otra enfermedad, yo lo veo relativamente fácil. Fijaros, aquí está separado cetosis, por ejemplo, primera semana, segunda semana, tercera semana. O sea, nosotros lo que hacemos es medir cetosis la primera semana de todas las vacas, segunda semana después del parto de todas las vacas y tercera semana. Hay una mejoría evidente en cualquiera de las 3 semanas, pero fijaos que en la metritis incluso estamos peor. Estamos peor. Controlar la metritis es, para mí es bastante difícil y con retenciones bastante bajas. Es decir, ¿es un factor de riesgo la retención? Evidentemente que sí, pero hay muchos más porque multiplica por 3 o 4 factores la metritis respecto a estoy mal, hasta a la retención de placenta. Bueno, esto es una granja individual donde pues, vemos la mejoría en caso de la cetosis. Aquí hay un repunte, pero bueno, vemos la mejoría en el tiempo. Bueno, esto hay que evidentemente controlarlo y cuando hay un repunte, pues tomar decisiones. Lo mismo para retención de placenta y cuajares, pues empezamos aquí con un 7-10%, acabamos con un 3%, retención de placenta, acabamos con un 2,5%, o sea, realmente pues datos mucho mejores que si un momento, ¿por qué hay que controlarlo? Porque si un momento los cuajares nos van a un 10, pues habría que tomar decisiones. Es bastante lógico y obvio. Picos de producción es otro de las mediciones que nos van a decir mucho de las secas. Producción de leche máxima de cada vaca del establo. Esto, si tenemos una sala informatizada, un robot, es bastante sencillo de calcular. Si no lo tenemos, pues con un reporte de control lechero de Unifor de estos, pues lo podemos calcular bastante fácil. Aquí tenemos vacas paridas entre 50 y 125 días, hacemos la media y ya nos daría más o menos el pico donde estamos llegando. Si lo queremos hacer por número de parto, pues cogemos las vacas de primer parto, hacemos la media, el resto de vacas hacemos la media y punto. No tiene mucho más. Os voy a poner un caso práctico de lo que yo uso, para lo que yo uso los picos de producción. Estos son dos granjas que bueno, son bastante similares y que las vacas comen exactamente la misma mezcla, o sea, la misma comida. Las vacas de leche, estoy diciendo, ¿eh? Las vacas de leche comen la misma comida. Es decir, hay una empresa que reparte comida y las vacas, tanto de la granja 1 como de la granja 2, comen exactamente lo mismo. Estoy hablando de vacas de leche. De hecho, tienen una ingesta de materia seca prácticamente igual, o igual, sin prácticamente, 26,5 kilos. Los días en leche son similares en los dos casos, es decir, estamos hablando de 171 en la granja 1, 162 en la granja 2. Hay 1 litro de diferencia, ya lo veis aquí. Esto es el promedio diario, evidentemente, 37-34 litros, 38-37 litros. Los picos de primíparas son prácticamente iguales, es decir, que las primíparas más o menos las crían de una manera similar. Hay 1 litro de diferencia, no llega a 1 litro. Pero fijaros en los picos de secundíparas y los picos de adultas, de más de tercer parto. Estamos hablando de, en el caso de las secundíparas, 5,5 litros de diferencia, en el caso de las adultas, 10,7 litros de diferencia. ¿De dónde viene esto? Evidentemente de las secas. Evidentemente de las secas. Las dos granjas tienen cubículos de arena, las dos granjas tienen mucho confort, las dos granjas tienen una genética relativamente buena o buena, de hecho las primerizas producen más o menos lo mismo, pero el secado es completamente diferente en una granja que en la otra y los picos de producción se resienten. De hecho, esta diferencia de producción que estamos viendo aquí, de 1 litro, se convirtió en 4 litros en 3-4 meses, en los 3-4 meses posteriores a esta foto que os estoy poniendo aquí. Fijaos la importancia de los picos y la información que nos pueden dar de una granja. Y el último, yo como buen
ginecólogo, pues siempre tengo que poner algo. La tasa de anestro a 50 días. Esto es algo que evidentemente teníamos que tener un objetivo por debajo del 20%. Tasa de anestro yo lo defino básicamente como ausencia de cuerpo lúteo 7 días consecutivos. Es decir, si yo hago revisión semanal, si no tengo cuerpo lúteo y no tengo cuerpo lúteo la semana siguiente, pues es un anestro. Eh, Estamos hablando de un objetivo de menos del 20%, pero es que hay granjas con más del 80%. El anestro tiene un efecto dramático, absolutamente dramático en los resultados reproductivos. Esto es en la fertilidad primera, en la fertilidad media, en la tasa de preñez, en el intervalo entre partos, en el porcentaje de vacas que se van a ir, en absolutamente todo. Con lo cual, si yo tengo un anestro de este tipo, tengo un problema muy grave. Y normalmente viene de las secas o bien de una falta de confort muy grande en las vacas de leche, que también puede ser un... Pero bueno, en muchos casos viene de un problema de secas. Entonces, bueno, es una cosa que también se debería medir o tener más o menos una aproximación, evidentemente. Si yo tengo mucho anestro, tengo un problema. Vale, voy a concluir con unas conclusiones aquí y tal. El secado determina los resultados productivos y reproductivos de la granja. Esto que es causa-efecto, absolutamente. O sea, la optimización de la ingesta es el principal factor de riesgo, el principal factor a controlar, por decirlo así, el principal factor de riesgo. Si yo tengo bajas ingestas o no tengo ingestas constantes, o tengo lotes muy dispares de vacas, o tengo primíparas mezcladas con adultas, la ingesta no va a ser constante, no va a ser optimizada y voy a tener problemas. La precisión a la hora de secar, bueno, es crucial, o sea, es algo que tenemos que controlar, es algo que tenemos que controlar. Y la medición es la que nos ayuda a controlarnos y a saber, pues realmente si vamos o no por el buen camino en cuanto a cómo están yendo las cosas. En este caso, el caso de las vacas secas. Y bueno, pues no hay mucho más. Pongo una foto de mi pueblo. Yo soy de un pueblo por si alguien no lo conoce, seguro que no lo conoce, pues tenemos aquí esta vaca y este ternero artísticos. Un pueblo del occidente que se llama Vegadeo. Si alguien quiere venir algún día, pues está invitado. Y nada, pues nada, muchas gracias y espero alguna pregunta. Muchas gracias, Juan.